Buenas tardes, lectores, futuros escritores, próximos youtubers. Hoy haremos la quinta entrega del cuento correspondiente al libro El nacimiento de Don Quijote de la trilogía Quijotadas. Este libro, Nacimiento del Quijote, en últimas narra las avatares de un personaje, el enano Pavón, en la escuela y en el colegio. Los invito a suscribirse, a activar las notificaciones, a compartir, a hacerme las recomendaciones que crean convenientes a través de los mensajes. Les agradezco a las personas que se han interesado en adquirir el libro su paciencia, y también los invito a adquirir el libro Quijotadas. El texto de hoy es un texto bastante encriptado. Es un texto que tiene que ver con la forma específica de cómo se escribe un cuento. Entonces hoy vamos a ver un cuento que se llama María Isabel. Este era el título inicial del texto, del libro de textos, como lo pensaba hacer, María Isabel y otros cuentos, pero por recomendaciones de mi editor me dijo que no era muy diciente el título, que era mejor que le cambiara el título. Entonces por eso opté con el concepto de Quijotadas, porque son 3 libros que tienen una especie de secuencia. Muchas gracias, los invito. María Isabel. María Isabel. María Isabel. María Isabel. María Isabel. María Isabel, María Isabel, María Isabel. María Isabel. María Isabel. Algunas personas, cuando han leído este texto, me han dicho que realmente no es un cuento. Entonces uno debe dedicarse a explicar por qué sí es un cuento. Antes que nada, es un cuento de ruptura, porque este cuento simboliza el paso del personaje de la primaria al bachillerato, como quien dice, de quinto a sexto. Es un cuento si nosotros nos atenemos específicamente a lo que dice la RAE, al concepto de cuento. El cuento es una narración de hechos ficticios de carácter verosímil, es decir, de hechos que tienen cierta validez histórica porque ocurrieron, así no sea exactamente como tal, pero ocurrió algo que permitió que el escritor tuviera la idea. Entonces, en ese sentido, vamos a ver si cumple con los requisitos de ser un cuento. El cuento, por teoría, sabemos todos los textos, no tan solo el cuento, por teoría todos los textos, todos los cuentos, todos los textos tienen introducción, nudo y desenlace. Vaya, miremos un ensayo y dice el párrafo introductorio, el de desarrollo y las conclusiones. Miremos una fábula, miremos un cuento, miremos este tipo de literatura, todo, absolutamente todo. Una tragedia, una tragicomedia, todos tienen el mismo desarrollo. Lo que pasa es que a veces le ponemos mucho tinte a diferenciar un texto del otro. Un ensayo también necesita esto. Bueno, pues vamos a ver si este cuento tiene introducción, nudo y desenlace. De igual manera, dice que es una narración, y entonces narrar, como lo plantea la RAE, o como me lo enseñó mi profe de lenguaje hace muchos años ya, 20 años, 30 años, pintar con palabras. Entonces, cuando se pinta con palabras, se describe una situación. Entonces vamos a ver si este cuento pinta con palabras. Y algunas de las personas que han leído mis textos, este texto en particular, me dijeron, pero eso no es un cuento, es que son 2 palabras que se repiten y que solamente se diferencian por los signos de puntuación. Precisamente esa es la diferencia. Por eso es un cuento encriptado, porque quiere hacer que el lector se esfuerce en comprender
más que el contenido de las palabras, el significado de las palabras, el uso correcto de los signos de puntuación. Y es a través de los signos de puntuación que estamos contando la historia, así sea solamente 2 palabras nada más. Entonces permítanme desglosar este asunto. Primero que todo, me gustaría que observaran que todo el cuento tiene una raya al inicio, excepto el título, obviamente. La raya, ¿qué significa? En la literatura, la raya se coloca cuando se supone que alguien está hablando, es decir, que es un cuento, que es una conversación, es decir, un diálogo. ¿Podría ser una obra de teatro? No es una obra de teatro porque no demuestra varios personajes, y aun cuando hay un trabajo muy bueno de Thomas Mann en La montaña mágica, en la cual se notan los personajes a través de los diálogos, aquí no hay diálogos, aquí es un monólogo de alguien que está diciendo ese nombre y cuenta una historia a partir del nombre de María Isabel. Vamos a desglosarlo. Imagínense que Enano viene de la primaria estudiando con María Isabel, porque recordemos que anteriormente Enano le enviaba chocolates, o planeó enviarle chocolates cuando se encontró el billete de 5 pesos. Vale. Ahora llegan al colegio, y cuando él llega al colegio, al salón de clases, con los mismos compañeritos, empieza la pregunta: ¿María Isabel? Es decir, que él, cuando la ve, se asombra, debe ser que está más bella, o le pareció más atractiva, o no la reconoció en primera vista, porque los niños en la primaria y la secundaria cambian muchísimo. María Isabel. Y luego fíjense que aparece la raya y empieza María Isabel, María Isabel. Es decir, que él habla de ella. Él se comunica con sus compañeros o habla consigo mismo de ella, María Isabel, María Isabel. Y es donde se demuestra que él está enamorado de ella. Porque uno no habla de las cosas o de alguien que no le importa. Uno habla de quien le importa, de las cosas que le importan. Si ves fútbol, hablarás de fútbol. Si te gusta el hockey, hablarás de hockey. Si te gustan los libros, hablarás de libros, etcétera, etcétera. Entonces, María Isabel. Luego hay una raya y unas comillas. Al abrir las comillas, sabemos que las comillas son citas exactas de las palabras de otro, pero que yo menciono. Es decir, el enano está hablando de las palabras de alguien que habló de María Isabel. Y luego fíjense que hay una secuencia de 3 veces María Isabel, pero en la primera aparece un solo signo de admiración, en la segunda aparecen 2 y en la tercera aparecen 3. Es como cuando se satura el medio, o cuando el escritor quiere que se eleve el tono para exaltar la belleza. Me hace acordar un poco del Nocturno de José Asunción Silva, cuando dice: eran una sola sombra larga, era una sola sombra larga, era una sola sombra larga. Incluso cuando mi profesora Ana en la universidad, yo le decía: ¿y por qué no utilizó signos de admiración para diferenciarlos? Porque esa no era la intención, me contestó la maestra. Esta sí es la intención del escritor, diferenciarlo, el entusiasmo que demuestra el personaje al hablar de María Isabel. Y para terminar, fíjense que escribe María Isabel. Es decir, habla de las 2 cosas, de los 2 nombres, María Isabel, separados por un punto. Aquí ocurrió algo, aquí pasó algo que él quiere dejarlo muy claro cuando pone el punto en medio de las 2 palabras, como si hubiese habido un conflicto y que no está representado allí el conflicto. Luego, para terminar, escribe María con puntos suspensivos, Isabel punto aparte. La historia terminó. Es decir, tenemos un inicio, el reconocimiento del personaje María Isabel, lo bella, lo fantástica, la cotidianidad de María Isabel, la conversación con sus amigos, la exaltación de su belleza, y después el conflicto con ella
que termina muy probablemente la relación o el amor que el enano sentía por María Isabel. Este cuento es para eso, para reconocer la importancia de los signos de puntuación y el sentido que dan los signos de puntuación para poder contar una historia. Esta idea se me vino después de leer La montaña mágica de Thomas Mann, después de aprender un poquito de ortografía, después de conversar con mis amigos. Esta idea vino para contar una historia, un cuento de otra manera. Espero que les haya gustado. Si no les gustó, me lo dicen a través de los mensajes. Espero haberles sido útil. Espero que compartan. Y también espero que se suscriban, activen las notificaciones y además de eso me den su like o su dislike. Creo fervientemente que las contribuciones, por mínimas que parezcan, contribuyen al proceso de formación de la humanidad. Estamos entrando en la segunda etapa, una etapa grandísima, en la cuarta etapa del desarrollo del pensamiento.